Bienvenidos a nuestra lección número 12, donde vamos a tratar el tema de la presentación y pago del cheque. En la lección anterior estudiamos sobre los antecedentes históricos del cheque. Vimos su definición, los elementos y sus requisitos. Hoy nos corresponde estudiar sobre su presentación y pago. Para el efecto vamos a iniciar proyectando el contenido del artículo 501 del Código de Comercio, luego procederemos a la explicación correspondiente. Leamos 501 vencimiento. El cheque será siempre pagadero a la vista. Cualquier anotación en contrario se tendrá por no puesta. El cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación o sin fecha es pagadero el día de la presentación. En estos casos, el día de la presentación se tendrá legalmente como fecha de su creación. El beneficiario del cheque o el portador del mismo, que esté facultado según la ley de circulación del título, tiene el derecho a reclamar el pago del mismo en contra del banco girado presentándole el cheque. El pago del cheque puede asumir dos formas: al contado o por acreditación en cuenta. Al contado, cuando el beneficiario se presenta ante la ventanilla del banco librado y pide o reclama el pago en efectivo. Mediante acreditación en cuenta es cuando el cheque es depositado y el pago se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario. Para efectuar el reclamo del pago del cheque, el mismo debe presentarse para su cobro, y en este tema de la presentación y pago del cheque surgen cuatro aspectos importantes. El primero de ellos es en cuanto a forma. El ejercicio del derecho consignado en un título de crédito requiere la exhibición del mismo. Para que se haga efectivo es necesario no solo la presentación, sino que debe ser entregado a quien lo pague, es decir, a la institución bancaria. Segundo aspecto es el tiempo. De conformidad con lo que establece el artículo 502, los cheques deben presentarse para su pago dentro de 15 días calendario de su creación, o bien dentro de los 6 meses que sigan a su fecha si el mismo no ha sido revocado y si el librado tiene fondos suficientes del librador para pagarlo. En tercer lugar tenemos el modo. Si el cheque fue emitido a la orden, el tenedor debe legitimarse con una serie ininterrumpida de endosos y el banco librado debe verificar la identificación del último endosatario que lo presente, lo cual no es necesario si el cheque es al portador. La legitimación existe por la simple posesión. Y el cuarto elemento, en cuanto al lugar, por regla general la presentación del cheque para su pago se hace frente al librado, es decir, frente a la institución bancaria. Ahora veamos la presentación del cheque en cámara de compensación. Proyectemos el artículo 503 y demos la lectura correspondiente. Presentación en cámara de compensación. La presentación de un cheque en cámara de compensación surtirá los mismos efectos que la hecha directamente al librado. Según indicamos en este curso virtual, existen distintos tipos de cámara de compensación. Tenemos la cámara de compensación bancaria y la cámara de compensación de los mercados de futuros y opciones. La cámara de compensación bancaria consiste en una asociación del que forman parte las entidades financieras a través de la cual pueden realizar sus pagos y cobros por compensación, cheques, letras de cambio, pagarés, etc. En la cámara de compensación, cada entidad financiera salda con las otras entidades los títulos y operaciones realizadas a su favor y en su contra. A través de esta compensación se reduce la forma sustancial, se reduce la forma del movimiento del dinero. También existe la denominada cámara de compensación de los mercados de futuros y opciones, también denominada cámara de contrapartida. Esta consiste en una sociedad que registra, casa y garantiza el buen fin de todos los contratos realizados en los mercados de futuros y opciones. Los contratos se van a negociar a través de una cámara de compensación, la cual permite que las partes negociantes del contrato, comprador y vendedor, no se obliguen entre sí, sino que lo hacen con respecto a la cámara de compensación. En Guatemala existe la Cámara de Compensación Bancaria y está regulada de conformidad con el reglamento de la Cámara de Compensación Bancaria aprobado por la Junta Monetaria. Esto consta en la resolución JM-51-
2003, que se refiere a la compensación de cheques sin mencionar otros títulos de crédito. Proyectemos el contenido del artículo 2 del reglamento de la Cámara de Compensación Bancaria para un conocimiento más integral de la figura de la Cámara de Compensación. Dice así, artículo 2. El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Cámara de Compensación Bancaria, por medio de la cual se compensarán los cheques recibidos por cada banco del sistema a cargo de los demás bancos. En el reglamento de la Cámara de Compensación Bancaria se establecen algunos conceptos importantes. Están regulados en el artículo 3. Veamos cuáles son. En primer lugar, tenemos al administrador de la Cámara. ¿Quién es el administrador? Es la entidad responsable de administrar y dirigir los procesos de compensación. También tenemos Cámara de Compensación Bancaria, su definición, que es el lugar físico o virtual donde se realiza la compensación de cheques. Es un lugar físico o virtual, la Cámara de Compensación. Tenemos cheques no convertibles, cheques no pagaderos por el banco librado presentados en la primera compensación ordinaria o extraordinaria. También tenemos el resultado multilateral neto, que se define como la suma del valor de todos los cheques a favor de cada banco participante menos la suma del valor de todos los cheques a su cargo operados o presentados en la Cámara de Compensación. También nos define la compensación, que es el procedimiento por el cual se determina el resultado multilateral neto que corresponde a cada banco participante. Compensador agente es la entidad que presta a los bancos participantes el servicio de procesamiento de datos, así como el de traslado de información al compensador principal. El compensador principal es definido como la entidad que centraliza la información de los cheques y realiza la compensación. En la Cámara de Compensación Bancaria participará el Banco de Guatemala, los bancos del sistema, el compensador principal y los compensadores agentes. La Cámara de Compensación Bancaria funcionará bajo la dirección general del Banco de Guatemala. Dicha cámara podrá ser administrada por el Banco de Guatemala o por una entidad privada que esté facultada y que haya sido contratada por el Banco de Guatemala conforme el procedimiento establecido en la ley de la materia. El administrador de la Cámara de Compensación Bancaria podrá contratar los servicios de entidades que funcionen como compensadores, agentes, cuando el administrador sea una entidad privada. Dicha contratación la podrá realizar previa autorización del Banco de Guatemala. Ahora leamos el artículo 504 del Código de Comercio en cuanto a la obligación del pago. El banco que autorice a alguien a librar cheques a su cargo estará obligado con el librador a cubrirlos hasta el importe del saldo disponible, salvo disposición legal u orden judicial que lo libere de tal obligación. Si los fondos disponibles no fueren suficientes para cubrir el importe total del cheque, el librado deberá ofrecer al tenedor el pago parcial hasta el saldo disponible. Un banco, al autorizar la apertura de una cuenta monetaria, está autorizando al cuentaviente a librar cheques contra esa cuenta. El banco que autoriza la cuenta está obligado a cubrir el importe de los cheques librados por ese cuentaviente siempre y cuando existan fondos suficientes en la cuenta bancaria. El banco librado puede abstenerse del pago si existe alguna orden judicial que lo libere de tal obligación, como sería la orden de embargo recaída sobre las sumas depositadas. Si el cuentaviente libró un cheque y no existen fondos suficientes, el banco deberá ofrecer al beneficiario el pago parcial hasta el saldo disponible. Ahora veamos qué sucede si el banco librado se niega a pagar un cheque o a ofrecer el pago parcial. Leamos el artículo 505, negativa de librado. Cuando sin causa justa se niegue el librado a pagar un cheque o no haga el ofrecimiento de pago parcial prevenido en el artículo anterior, resarcirá al librador los daños y perjuicios que se le ocasionen. La norma es clara al indicar que si el banco librado se niega a pagar cuando hay fondos suficientes o este banco no ofrece pago parcial, cuando el depósito del cuentaviente cubre una parte del cheque, deberá pagar daños y perjuicios derivados de su negativa. Los daños y perjuicios, recordemos, están regulados en el artículo 1434 del Código Civil
Y esta norma nos indica, estamos proyectando su contenido, dice, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. Los daños y perjuicios deben dilucidarse en un juicio de conocimiento. Ahora bien, ¿qué sucede si el beneficiario del cheque acepta un pago parcial? ¿Quién se queda con el cheque? ¿El banco o el tenedor? Leamos la respuesta en el artículo 506, pago parcial. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá al título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Como vemos, si el beneficiario acepta un pago parcial, entregará el cheque al banco y éste le entregará una fotocopia del cheque, o también le puede entregar una constancia donde figuren los elementos del cheque, es decir, fecha, monto, beneficiario y banco librado. La norma indica que esa constancia o esa fotocopia del cheque sustituye al título para que el beneficiario pueda cobrar o promover la acción cambiaria por el saldo. Hemos concluido nuestra lección de hoy. Recuerda que en nuestro sitio web www.profesorlegal.com tenemos una plataforma completa de aprendizaje y learning donde te proporcionamos lecturas obligatorias, clase virtual, evaluación y te extendemos el diploma por cada curso que hayas concluido satisfactoriamente. Puedes tener acceso y registrarse en este sitio web. Y por lo demás vamos a continuar por estas lecciones de los títulos de crédito. Nos vemos pronto. Gracias.